Abordamos ahora el ejercicio número 46 de la página 161. El ejercicio es una combinación del movimiento de caída libre y de un movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a leerlo, vamos a analizar el dibujo de la situación y luego ya procedemos a los cálculos. Pero como digo, ya no es un ejercicio solamente de caída libre o un ejercicio solamente de movimiento rectilíneo uniforme, sino que hay que tener en cuenta los dos tipos de movimientos que están ocurriendo aquí. Bien, el ejercicio nos dice, calcula la profundidad de un pozo sabiendo lo siguiente, pues sabiendo desde que el tiempo que transcurre desde que se suelta la piedra choca con el agua, sube el sonido hacia arriba, sabiendo que ese tiempo, desde que se suelta la piedra hasta que se escucha el sonido, han transcurrido 3,6 segundos. Ese es el dato. Claro que es un ejercicio muy práctico. Imaginad que tenemos un pozo de sondeo y no vemos dónde está el agua, no tenemos ni idea de dónde está porque no se ve, está a mucha profundidad. Entonces simplemente con un cronómetro, el móvil mismo nos puede servir y un pequeño chinatillo podemos calcular, fijaros, con una bastante aproximado, el cálculo, podemos calcular la profundidad a la cual se encuentra el agua. Aquí tenemos que tener en cuenta este matiz, que aquí hay dos tiempos distintos, tiempos asociados a movimientos distintos. Fijaros, la piedra es un movimiento de caída libre. Hemos soltado una piedra y la piedra pues ha tardado un tiempo t1 en llegar al agua. Ese tiempo no es el tiempo 3,6, porque la piedra tiene que chocar y el choque producir el sonido y llegar ese sonido aquí arriba. Tardará poco en llegar el sonido, pero tarda. Entonces, t1 es el tiempo de caída libre de la piedra hasta chocar con el agua. Es lo que tenemos aquí puesto como t1 asociado a un movimiento rectilíneo y uniforme. Movimiento que es un movimiento de caída libre y ya sabemos su expresión. La expresión del espacio en función del tiempo ya la hemos estudiado. Pues yo sé que para ese tiempo t1 el espacio que ha recorrido la piedra es la profundidad h, ¿no? La profundidad h del pozo. Tenemos aquí esta expresión. Que h, profundidad del pozo, que es lo que yo quiero calcular, es 4,9 por t1 al cuadrado. Y es esta expresión porque la piedra en su movimiento hacia abajo es un movimiento de caída libre, siendo esta la ecuación general que me da el espacio en función del tiempo en los movimientos de caída libre. Bien, la piedra ya la tenemos aquí abajo. Ahora lo que sube hasta el oído del señor o de la señorita es el sonido. Y el sonido lleva un movimiento rectilíneo y uniforme, un movimiento que lleva velocidad constante. Esta es la velocidad de sonido que me la da como dato, 340 metros por segundo. Es decir, el sonido recorre 340 metros en un segundo, en el aire. En un sólido, en un líquido, pues lleva otra velocidad distinta, pero en el aire es de 340 metros por segundo. Bien, pues esta es la expresión del espacio en función del tiempo en un movimiento rectilíneo y uniforme. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad es conocida, 340 metros por segundo. Entonces, la ecuación que rige el movimiento del sonido es que el espacio en función del tiempo es 340t. Para un tiempo t2, que es el tiempo que tarda el sonido en subir hasta arriba del todo, resulta que el sonido ha recorrido la profundidad del pozo, h. Para t igual a t2, h, que es la misma h que tenemos aquí arriba. Lo que pasa es que esta era la ecuación de la piedra y esta es una ecuación asociada al sonido, 340 t2. Bien, tengo estas dos ecuaciones para h y además sabemos del dato del ejercicio que la suma del tiempo que tarda en caer la piedra más el tiempo que tarda en subir el sonido son 3,6 segundos, que lo he medido yo con el cronómetro. Pues esta ecuación
esta ecuación y esta ecuación son las que me van a permitir calcular la profundidad h. Fijaros, la primera ecuación, la que acabamos de comentar, datos del ejercicio. La segunda ecuación me da la profundidad del pozo en función del movimiento de la piedra, que es un movimiento de caída libre. Este sería el tiempo t1 para que la s valga h. Y la ecuación tercera es en función del movimiento del sonido, movimiento rectilíneo y uniforme. Esta es la ecuación. Cuando el tiempo es t2, pues el sonido ya ha recorrido todo el pozo. Bien, lo que hacemos ya aquí la física se ha acabado, ya lo que tenemos es calculote. La física se ha acabado porque hemos identificado los movimientos, hemos puesto sus ecuaciones, lo que sabemos de los datos, y ahora llega la matemática. Fijaros, esto es h y esto es h, pues podemos igualar esto a esto. 4,9 t sub 1 al cuadrado igual a 340 t sub 2. Bien, esto es una ecuación que depende de dos incógnitas, depende de t sub 1 y de t sub 2, pero nosotros disponemos de esta ecuación sencilla que las relaciona. Entonces, lo más cómodo es sustituir aquí t sub 2. Despejo de aquí t sub 2 serían 3,6 menos t sub 1 que pasa al otro lado de la ecuación. Es decir, t sub 2 es 3,6 t sub 1. Ahora, pues aquí calculamos, quitamos el paréntesis, tenemos aquí, agrupamos términos y resulta que tenemos una ecuación de segundo grado. Esta es una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. La resolución de esta ecuación, que pueden ser dos soluciones distintas, evidentemente una de ellas no tendrá sentido porque la piedra tarda un tiempo t sub 1 fijo, no puede tardar un tiempo t sub 1 y luego tardar otro tiempo t sub 1 distinto. Ya, la piedra es único, aunque la ecuación que me va a dar el tiempo de caída de la piedra es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. La resolvemos. Las ecuaciones de segundo grado hay que tener mucho cuidado de no equivocarse. Tener en cuenta que la expresión que me da las dos posibles soluciones, la x sub 1 y la 2 de la ecuación de segundo grado, pues tiene esta expresión que ya la habéis estudiado. Si esta es la forma genérica de una ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c, vosotros ya conocéis esta fórmula, que la solución, la primera es menos b con el más o el menos, como queráis, menos b más lo que salga de esa raíz partido 2a, menos b menos lo que salga de esta raíz partido por 2a. Tened en cuenta que una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones. Cuando el radicando es positivo, ¿no? Me va a salir una raíz, un número, entonces tengo el más menos. Puede tener una única solución, es decir, cuando el radicando sea 0, solamente tendremos una solución porque sería menos b más menos 0. O no tener solución no tener solución en el campo de los números reales, lo que conocéis hasta ahora vosotros. Ya estudiaréis más adelante en bachillerato que sí tiene solución, pero es en el campo de los números complejos. Pero eso en educación secundaria no se estudia. Entonces esta ecuación no tendría solución real en el campo de los números reales si el radicando es un número negativo. Eso lo tenemos que tener presente y hay que tener mucho cuidado. En nuestra ecuación, evidentemente, al menos una solución debe tener. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra ecuación. Yo en lugar de sustituir directamente aquí, porque es una fuente de errores muy grande, porque os podéis equivocar muy fácilmente, pues lo que suelo hacer de la ecuación general, identifico quién es A, quién es B y quién es C. A 4,9, B 340, C menos 1224. Calculo el radicando, lo que tenemos aquí, en el interior de la raíz. B al cuadrado menos 4C, pues resulta que me sale un número positivo. Pues yo ya sé que esta ecuación va a tener dos soluciones. Una no tendrá sentido, en este caso particular, pero va a tener dos soluciones. La raíz, calculo aquí la raíz, ya la tengo aquí, y ahora ya directamente pues aplico la ecuación. La primera solución, menos 340 con el menos, tenemos aquí, menos 376,6. Esta la voy a descartar, porque es que me sale un tiempo negativo y no tiene sentido un tiempo negativo. Ahora, cuando ya utilizo la solución positiva, menos 340 más 373,6, partido por 2a, pues me sale que el tiempo de bajada de la piedra son 3,43 segundos. ¿Tiene sentido?
Porque recordar, el tiempo de bajada de la piedra más el de subida del sonido eran 3,6. Si aquí me hubiera salido un número mayor de 3,6, pues en algo me habría equivocado por aquí. Es decir, tiene sentido. La piedra tarda 3 segundos, 3,43 segundos. 3 segundos y 43 centésimas de segundo. Lo que tarda en sonido en subir hacia arriba, pues simplemente empleando la ecuación de que la suma de t sub 1 más t sub 2 eran 3,6, pues saco el tiempo que tarda en sonido en subir hacia arriba. Tengo el t sub 1 y el t sub 2. Con el t sub 1 me sobra, ¿no? Porque ya lo sustituyo en la expresión que me daba la caída de la piedra y resulta que el pozo tiene una profundidad de 57,6. Si lo sustituyo aquí me sale 57,8. Bueno, me estoy variando en 20 centímetros. Todo eso viene debido a que no estoy considerando todos los decimales, evidentemente, que salen de esta expresión. Pero bueno, es una aproximación bastante buena. Sobre casi 58 metros, casi 58 metros, es la profundidad del pozo. Y yo no estoy viendo el agua, pero simplemente escuchando el tiempo y pulsando el cronómetro cuando lo escucho. O sea, pulso cuando lanzo la piedra y cuando lo escucho vuelvo a pulsar y tengo una buena aproximación de la profundidad de este pozo. Evidentemente existen otros métodos para medir, métodos electrónicos que lanzan rayos, los rayos rebotan y pueden medir la distancia. Bueno, multitud de métodos que se pueden utilizar. Pero esto es muy sencillito, fijaros, y me da, o sea, qué profundidad, a qué profundidad tengo el agua del pozo. De esa manera, pues, si es un pozo un poco más grande, pues ya sé qué cuerda no tengo que comprar, ¿no? Para poder sacar agua, ¿no? Y no quedarme corto. ¿De acuerdo? El ejercicio es sencillito. Bueno, sencillito, hay que ir con mucho cuidado. Tiene que es combinación de dos movimientos distintos, pero esencialmente el dibujo es lo que no has resuelto el ejercicio. Si uno empieza a pensar en ecuaciones al principio, en fórmulas y tal, pues lo más probable es que no llegue a ningún lado. Entonces, es muy, muy importante, yo diría esencial, dibujar lo que está sucediendo. Dibujar lo que está sucediendo. Ahora ya en cuarto de la ESO, cuando estáis empezando a hacer ejercicios un poquito más complicados en física, en tercero pues hace muy poquito, incluso no se llega. Y en cuarto pues también hay mucha química al principio y no se llega a hacer ejercicios. Pero ya os digo, al año que viene, en primero de bachillerato, pues cuando estemos o estéis haciendo los ejercicios con el profesor que os toque, pues es muy importante un dibujo para visualizar lo que está sucediendo. Identificar los movimientos, porque ya si yo tengo identificados los movimientos, tengo las ecuaciones, porque las ecuaciones las sé de la teoría. O sea, no pensar en ecuaciones, primero pensar en lo que está sucediendo. Y luego, pues la matemática puede ser más fácil o más difícil. Aquí ya acabó la física, aquí empezó ya la matemática. Pero la matemática hay que interpretar los resultados que estamos obteniendo. Porque fijaros, en esta ecuación un tiempo negativo no tiene sentido en el contexto que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí el ejercicio número 46.